Amigos de Umesit Radio, te saluda Lynn Victoria y hoy estamos en un programa más, pero muy anhelado de cátedra. Hoy me acompaña el profesor Carlos Castillero Virsi, el profesor Guillermo García y el profesor Ogami Rivera. Ellos nos tenían abandonados con el programa de cátedra, pero ya llegamos con nuestra modalidad de teletrabajo. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que sería el derecho laboral en tiempos de cuarentena, así que pues le doy la bienvenida a estos tres caballeros. ¿Cómo se encuentran? Excelente. Muy buenos días, Guillermo García, saludo a todos. Muy buenas tardes a todos, estamos de nuevo, Lin, no, nada de abandono, estamos de nuevo, venimos ahora cátedra modalidad virtual, esa es la nueva tendencia en estos tiempos. Claro que sí, adaptándonos pues a nuestra nueva modalidad y para tratar de informar un poco y de educar un poco a las radioescuchas que nos estaban solicitando información de derecho y pues más que todo el derecho laboral, pues por las nuevas modificaciones y pues los nuevos ajustes que se han estado dando en este tiempo de cuarentena. Cuéntenos un poco, profe. Bien, para ir abarcando un poquito lo que es el formato del programa y no alejarnos al protocolo que tenemos siempre establecido, la primera etapa la vamos a cubrir conociendo a nuestros invitados. Tenemos en esta ocasión al profesor Guillermo García y al profesor Carlos Castillero Virsi. Ambos son docentes de la universidad y especializados en el área laboral. Así que para empezar le cedemos la palabra al doctor Guillermo para que nos comente un poquito de sus experiencias académicas, profesionales, aportes que ha tenido a la comunidad educativa, entre otros aspectos que desee señalar, profe. Le cedemos la palabra. Buenos días a todos. Sí, yo soy profesor de la UMESI desde el año, si no recuerdo mal, 2005. Soy licenciado en Derecho, egresado a la Universidad de Panamá, máster en Derecho Procesal, máster en Derecho de Familia y doctor en Derecho Laboral. Y es un placer compartir con ustedes la mañana del día de hoy. Excelente, profesor Virsi, le cedemos la palabra entonces. Sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Castillero Virsi, soy abogado, curso estudios una maestría en Derecho del Trabajo, ya en fase de tesis, en fin, estudioso de la materia y de la dinámica de esta bonita rama del derecho, menospreciada, pero bonita rama del derecho. Y bueno, somos docentes de la universidad desde hace algunos años ya y bueno, comprometidos con la sociedad desde nuestras trincheras y más en estos tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir. Perfecto, profe. En relación a esa misma parte que usted mencionó de menospreciada la carrera del derecho o la profesión del abogado en ciertas ocasiones y hasta con algunos calificativos no tan ciertos, pero siguiendo un poquito esa línea, profe, ¿de qué manera usted considera importante motivar a tanto a los estudiantes como a las personas en general que quieren introducirse en esta carrera, que tiene obviamente muchas bondades, muchas partes bonitas, muchos aportes sociales? Entonces creo que podríamos profundizar un poquito sobre ese tema. Sí, claro. Realmente la profesión de abogado es una de las mejores que pueden haber existido, es una de las mejores cosas que Dios puede haber creado. Bien lo dice Eduardo Couture en su 10º mandamiento, que dice que ama tu profesión. Y les hago la referencia a los oyentes a que lo busquen en los buscadores de internet, Eduardo Couture, los mandamientos del abogado, que es nuestro decálogo. Y bueno, o sea, los abogados en cierta forma estamos mal vistos por la sociedad, pero nuestro trabajo es hacer las cosas bien y demostrar, haciendo la diferencia de que es una profesión noble, es una profesión altruista, es una profesión para servir, igual que la docencia. Si uno no tiene vocación de servicio, si uno no tiene vocación de enseñar a los demás, uno no la puede ejercer tan fácilmente. Siempre van a llegar personas que necesitan una asistencia, que necesitan una orientación, pero está el tema de los codiciados honorarios, en los que muchas veces nos toca hacer atenciones pro bono y solo Dios sabe cómo nos reenvía esos pro bono que le damos a la sociedad. Y cuando hablo de área menospreciada es el derecho del trabajo, porque lo vemos en los planes de estudio de todas las universidades. El derecho del trabajo es,
el derecho del trabajo en sí es un área tan bonita que un cuatrimestre, 2 cuatrimestres no alcanzan para abordarla a su cabalidad. Entonces, digo también que es menospreciada por la cantidad de profesionales del derecho que se dedican a esa área. Pero irónicamente, en estos tiempos, los abogados laboralistas somos los que más trabajo tenemos, porque están las suspensiones de trabajo, están las consultas, están las liquidaciones, están todas las cosas que necesitan hacer las empresas, están todas las cosas que necesitan hacer los trabajadores. Entonces, aunque los términos estén suspendidos, aunque las instituciones estén cerradas, nosotros seguimos teniendo trabajo y tenemos la oportunidad de poner pan en nuestra mesa ante la crisis. No, y precisamente por el tema de las consultas es que hacemos este programa el día de hoy, porque la comunidad está llena de interrogantes. ¿Qué será su futuro profesional? ¿Qué será su futuro laboral? Y bueno, y es un tema que de verdad es preocupante, impacta directamente en la economía de cada una de las familias, y en ese sentido es necesario que todos tengamos la oportunidad de estar anuentes de algunos datitos, ¿no? En una hora obviamente no podemos cubrir toda la pluralidad de temas que se pueden ver, pero bueno, tratar de abordar algunos temas puntuales. Profesor Guillermo, usted que hizo énfasis en que usted es fundador acá de la UMESID, casi que de una luminaria en lo que es la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses, muy querido por nuestros estudiantes históricamente. De paso, aclaman las clases del profesor Guillermo, así que en ese sentido estamos gratificados con el aporte que el profe siempre hace a la universidad. Y precisamente en esa línea, profe, ¿qué le ha representado su experiencia académica en UMESID, en su vida profesional, profe, y por qué usted recomendaría estudiar en el formato que nosotros tenemos en la universidad? Ok, varias cositas, y voy a tomar una licencia rápida. Recuerdo una vez que Carlos Bolívar Pedrecci en una conferencia dijo a un grupo de estudiantes de Derecho, tengo 2 noticias y 2 malas noticias. La primera es que los abogados son la profesión más mal vista. Esa es la primera mala noticia. Y la segunda mala noticia es que tienen razón. Y después dijo de eso, lo que ocurre es que nuestras universidades tienen que comenzar a forjar y educar estudiantes tendientes a que sean abogados basados en valores de no solamente académicos, sino valores éticos y morales. Es decir, ponderar los valores precisamente para eso, para que cambiemos eso, como lo sabe perfectamente el colega Castillero, para que cambiemos esa visión que tienen muchos los abogados. Eliminando ese pequeño alto que dice, sí, evidentemente yo desde el 2005 soy, y de hecho me he mantenido siendo profesor de la UMESID porque creo en el mecanismo o el proceso que ellos llevan a cabo con los estudiantes, en donde de alguna manera hay una convivencia más cercana entre el profesor y los estudiantes, cosa que de repente no se ve en otros ámbitos escolares, en otras universidades que dicto clases, y por eso realmente sí pondero el tema de la educación en la UMESID. Mire, ya entrando al debate propiamente tal, con la ayuda de acá del colega Castillero, que también trabaja el tema laboral, yo sí quisiera, porque de hecho la idea de este programa de radio tiene que ser orientar, y yo voy a tratar de no abarcar toda la información, porque también, lógicamente, el colega, quiero que tengamos un cruce e intercambio de ideas, que es lo que de alguna manera fortalecerá este programa. Miren, producto del coronavirus, hecho que nadie quiso, pero que lastimosamente a todos nos toca vivir con la mejor cara posible, en el ámbito laboral, como consecuencia necesaria de esta pandemia, se tuvieron que dar cambios. Pero tenemos que partir de la premisa en que no ha habido ningún cambio en la legislación laboral desde el punto de vista de modificaciones del Código de Trabajo. El Código de Trabajo se mantiene tal cual se creó a través del decreto de gabinete 252 de 1971, sino que han habido algunos decretos ejecutivos, que yo ni siquiera voy a entrar a ver la legalidad de esto porque no tendríamos tiempo para entrar en ese análisis de fondo, pero sin embargo sí quisiéramos de alguna manera hacer un recorrido rápido y con la licencia que creo que me deben dispensar, y permitiendo que en cualquier momento me interrumpa, y de hecho sobre todo el colega Castillero. Mire, lo primero que tenemos que señalar es que aquí la primera normativa de carácter laboral que se de alguna manera esgrimió por parte del Ejecutivo fue el decreto ejecutivo 78 del 2020, el cual establecía efectivamente la obligación que tenían o que tienen, porque está vigente, todas las empresas, ámbito público y particular,
de que efectivamente a los trabajadores de alto riesgo respecto a la infección del virus fuesen mandados a su casa de vacaciones, ya sea vacaciones vencidas o vacaciones adelantadas. Y estos tres sujetos factores de riesgo, la ley, el decreto lo determina claramente. Uno, los trabajadores de más de 60 años, las trabajadoras embarazadas y los trabajadores que tuviesen o padeciesen enfermedades crónicas en atención a lo establecido en la ley 59 del 2005. Entiéndase, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, con VIH, etcétera. Es decir, a estos trabajadores, repito, del sector público o privado, se les mandase a su casa de vacaciones vencidas o adelantadas. De hecho, el concepto de vacaciones vencidas, no me dejará mentir el caballero Castillero, es un concepto nuevo y que se esgrime aquí, porque de hecho en todo el código no se habla de vacaciones adelantadas. Entonces, es un concepto nuevo. De igual forma, a reducir, colega Castillero, en cualquier momento me detiene si quiere intervenir, porque no quiero, yo suelto la guitarra y con todo gusto, no se preocupe. Dale. Gracias. El segundo decreto ejecutivo que de alguna manera se crea con el propósito de alguna manera paliar esta situación desde el punto de vista laboral es el que tiende a la reglamentación del artículo 159 del Código de Trabajo, que siempre estuvo allí. ¿Y qué es lo que dice el artículo 159? Lo primero que el artículo 159 señala es que el salario no se podrá reducir. Ese es un principio fundamental en materia laboral. Sin embargo, se crea una excepción especial y se dice, ok, se podrá permitir la reducción de la jornada laboral, que al final del día es una reducción salarial también. Entonces, este decreto lo que viene es a regular ese artículo 159 y permite la reducción de la jornada laboral. Ese acto de permitir la reducción de la jornada laboral, entonces en el mismo decreto se establece un formulario, un formato que tienen que cumplir los empleadores y los trabajadores. Cuando las empresas tienen sindicato, el que autorizará la reducción de la jornada laboral es el sindicato. Cuando no hay sindicato, la autorización de la reducción de la jornada laboral tiene que darse Sin embargo, es importante destacar que cuando estamos en presencia de esto, dice la ley, el decreto que reglamenta el artículo 159, que la jornada laboral tendrá que retomarse nuevamente a la jornada que tenía el trabajador una vez pase el estado de emergencia. Todos debemos recordar que el estado de emergencia fue decretado por este gobierno el día 13 de marzo. Es decir, cuando se levante ese estado de emergencia, inmediatamente los trabajadores que se les redujo la jornada deberán volver a su jornada consensuada a través de su contrato individual de trabajo. Dígame, mi amiga. Licenciado, antes que intervenga el profe Ogami, para los neófitos en el tema, ¿cómo actúa el sindicato de trabajo en las empresas? O sea, porque muchas veces no sabemos realmente cuál es la función del sindicato como tal. No sé si quiere participar en ese, licenciado Sí. Castillero. Sí, bueno, en general los sindicatos es la manifestación agrupada de los trabajadores en aquellas empresas que por ley a partir de 40 trabajadores tiene que haber un sindicato, pero es la representación agrupada. Entonces, estos sindicatos tienen sus líderes, tienen sus representantes y son ellos los que de forma consulta con el grupo de trabajadores, entonces toman las decisiones cuando se encuentran entonces con la junta directiva de la empresa a través del denominado comité de empresa. Ok, ya ahora sí estamos más claros en el asunto. No, Correcto, profesor, como dice el amigo. Disculpa, Gami, disculpa. mi aporte, bueno, más que aporte o pregunta es que creo que en ese momento que usted explicaba cómo procede en el caso de las empresas que no tienen sindicato, me parece que se cortó un poquito el audio y nada más para ver si podía explicar un poco cómo operaba en ese supuesto. Sí, voy a tratar de abonar un poquito a la excelente respuesta del amigo Francisco. Sí, correcto, lo que dice Francisco es 100% así. Y de hecho, cuando estamos hablando de la aplicación del artículo 159, lo que se pretende es que cuando hay sindicatos, sean los sindicatos y no los trabajadores los que negocien con la empresa esa reducción. Tomando, ya te contesto la pregunta, Ogami, tomando como referencia básicamente lo siguiente,
que si no se da la reducción laboral, en muchos casos, en muchas empresas, significaría entonces una cantidad de reducción de trabajo. Es decir, la empresa podría optar por despedir porque no tiene trabajo. Les pongo un ejemplo. Yo soy abogado de una empresa X, que no voy a mencionar el nombre acá. La empresa tiene 400 trabajadores. Resulta que ahora mismo la empresa está trabajando porque no están en las empresas excluidas. Sin embargo, ellos no necesitan los 400 trabajadores, necesitan 200. Entonces, ellos tienen dos opciones. Una, que el sindicato entienda que el mecanismo correcto aquí es: vamos a negociar que todos vayamos a media jornada. Uno viene los lunes, miércoles y viernes y los otros vienen los otros días. ¿Para qué? Para que se disminuya el riesgo, que todos ganemos un poquito más, pero al final mantenemos subsistente las fuentes de empleo al finalizar de la crisis. Si nosotros no nos manejamos con eso, entonces significaría que sí, 200 van a quedar trabajando, pero los otros 200 probablemente yo los tenga que despedir. Entonces, la intención del sindicato, como correctamente apunta el licenciado Francisco, es sí, defender los intereses de los trabajadores, pero a veces los intereses de los trabajadores se defienden precisamente y sobre todo en este momento de crisis, tratando de mantener la fuente de empleo. Respondiendo a la pregunta concretamente de acá del compañero y colega Ogami, mire, cuando no hay sindicato en la empresa, ese convenio de reducción de la jornada laboral tiene que pactarse o firmarse o acordarse directamente, trabajador-empleador, que se pongan de acuerdo a la reducción, y de hecho esa reducción tiene que notificarse al Ministerio de Trabajo vía web, en donde en un formato previamente ya mandado por el Ministerio de Trabajo, el empleador tendrá que mandar el acuerdo de modificación de la jornada horaria, 2, el aviso de operación de la empresa y 3, la planilla de la empresa. Esos 3 documentos escaneados los tendrá que mandar al Ministerio de Trabajo para que efectivamente se dé la reducción de la jornada laboral. Si no hay ninguna pregunta, no sé si pasamos a la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, porque sí quisiera, con la dispensa del colega Francisco, agotar la parte jurídica para entonces entrar ya al intercambio de opiniones respecto a los tópicos ya que envuelven el derecho laboral. No, excelente. Antes del cambio del tema, es importante dentro de la reducción de la jornada hacer hincapié en que es mejor preservar el trabajo, así sea a media jornada, a que el trabajador sea despedido y el empleador no está en obligación de pagar la liquidación cuando presenta la carta. Eso es un efecto muy importante y lastimosamente para esta situación los empleadores tienen 15, 30 días para pagar las liquidaciones que correspondan. Y hay algo más en perjuicio de los trabajadores. Los términos están suspendidos y no hay en dónde actuar jurídicamente. Entonces, no es que me liquidan y quedo con recurso en la mano. No, me liquidan y cuando todo se reactiva es que estoy más cerca de poder iniciar un proceso para entonces tener liquidez en la mano. Entonces hay que ser solidarios de parte y parte para poder entender estas situaciones y avanzar juntos, porque es la única forma de salir adelante, preservando el empleo, preservando el trabajo y pues tratando de colaborar en el impulso a la economía cuando todo se reactive. Correcto, así mismo es. Entonces no sé si quiere que pasemos, Francisco, al tema de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Miren, vamos con todo, profe. Nada más que me han llamado Carlos los últimos 30 años. Francisco o Carlos. No, Carlos. Yo de dónde saqué Francisco. Carlos. Solo Dios sabe. Sorry. Ok, miren. La suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Lo primero que tenemos que indicar es que esta es una figura que la gente la está conociendo ahora, pero no es una figura vieja, nueva, es una figura de hecho que existe desde la propia creación del Código de Trabajo. De hecho, el artículo 198 del Código de Trabajo conceptualiza qué se entiende por suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Y la suspensión, para que la entiendan todos los que nos escuchan y oyen, es lo siguiente: que se suspende en el tiempo la obligación del trabajador de ir a prestar el servicio y la obligación del empleador de pagar el salario. Es decir, esa relación queda suspendida en el tiempo. Durante el periodo de la suspensión, el trabajador no está obligado a ir a prestar el servicio convenido, pero por lo tanto tampoco el empleador está obligado a pagar, repito, el salario también convenido en el contrato de trabajo. Ahora bien, el artículo 199 del Código de Trabajo establece todas las posibles causales que permiten la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Sin embargo, en este momento de COVID-19, que es el tema del debate,
el Ministerio de Trabajo, a través del decreto ejecutivo número 81 del 2020, entró a reglamentar uno de los numerales del artículo 199, que ya existía, que es el numeral 8, que establece que el caso fortuito, la fuerza mayor, es un elemento que permite la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Entró a hacer una diferenciación semántica y conceptual. No es lo mismo suspender los efectos del contrato de trabajo que terminar la relación de trabajo. ¿Ok? Cuando suspendemos los efectos del contrato de trabajo, esta suspensión se da por un término determinado, y cuando ese término determinado termina, la relación continúa. Cuando se da la terminación de la relación laboral, se entiende que al momento de que ésta se dé, termina la relación entre el trabajador y el empleador. Dicho esto, entonces, vamos para consultar ahí, para que el público está en esa parte, cuando habla de que la suspensión se da por un término determinado, valga la redundancia, ¿cuál sería el término que tiene la empresa en ese sentido? Excelente. De hecho, esa respuesta está dada por los artículos 200 y siguientes del Código de Trabajo, cuando señala que la suspensión de los efectos del contrato de trabajo será solicitada por un mes, prorrogable hasta por 3 meses adicionales. Es decir, la suspensión de los efectos del contrato de trabajo puede demorar 4 meses. De hecho, en la solicitud que la vamos a explicar ahora, que se hace al Ministerio de Trabajo, la solicitud de suspensión de todos los efectos del contrato de trabajo que se han dado, que calculo que ya van más de 80,000, y me quedo corto, esas solicitudes se están haciendo por un mes. Pero en la misma solicitud se pone prorrogable, porque se van a prorrogar en la medida en que se prorrogue el estado de cierre de las empresas ordenado por el Ejecutivo. Pero el término máximo, Gami, contestando concretamente la pregunta, es de 4 meses. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esta suspensión? Que para mí, yo lo voy a poner entre comillas, no, yo pongo muy en duda la legalidad de este decreto ejecutivo. Pero no vamos a entrar porque de hecho no es el objeto del debate. Y la legalidad está puesta en duda por lo siguiente. Miren, hay 2 normas en ese decreto ejecutivo que son interesantes. La primera es que la norma crea un silencio administrativo. ¿Qué es el silencio administrativo? Ok, el silencio administrativo no es otra cosa que cuando usted le hace una solicitud al gobierno, a cualquier ministerio, a cualquier entidad, y que esa entidad no contesta en un determinado tiempo, se entiende que ese silencio del Estado tiene un valor positivo o negativo. Es decir, negativo cuando niega la solicitud suya y positivo cuando la acepta. En este caso, el decreto 81 del año 2020 establece que 3 días después de presentar la solicitud por el empleador, si el ministerio no ha dicho nada, se entiende que hay un silencio administrativo, y ese silencio administrativo se traduce en que el ministerio aceptó la solicitud de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. ¿Esto por qué se dio? Esto se dio por una razón sencilla. El Ministerio de Trabajo no tiene la capacidad física instalada para dar respuesta, por ejemplo, a 80,000 solicitudes de suspensión. Entonces ellos prefirieron utilizar la vía más fácil, decían acá, si no te doy respuesta, que te la acepté. Pero es que en realidad hay muchas que ni siquiera la van a ver por cuestiones de capacidad de recurso humano. Entonces eso va en detrimento del trabajador. Esas son cositas que tendríamos que entrar a analizar post-crisis. En este momento creo que no es el momento pertinente para hacerlo. Pero segundo, este decreto también, que es algo importante que mucha gente no sabe, dice la norma, una vez levantado el estado de emergencia, ojo, y pongan atención todos los trabajadores que se le han suspendido los efectos del contrato, dice, una vez levantado el estado de emergencia, al día siguiente, dice la norma textualmente, el trabajador deberá regresar a su puesto de trabajo. Y si el empleador no le permite su ingreso, se entenderá que ha sido despedido de manera verbal. Es importante porque mucha gente tiene miedo de que, ¿qué va a pasar el día después de? El día después de, usted tiene que ir a trabajar. Y si el empleador no lo deja entrar, le dicen acá, yo tengo que reducir, entonces se entiende que hay un despido verbal. No sé si con esto aclaramos normativamente lo que se ha dado producto de esta crisis. No, sí, la verdad que en ese sentido bastante claro su aporte, y en relación a ese mismo tema de la suspensión del trabajo, no sé si, de los efectos del trabajo, no sé si el profesor Virsi quería hacer también algún aporte con respecto a ese tema en particular. No, sí, técnicamente dentro de, para colaborar a los aportes del profesor Guillermo, es importante delimitar dónde se ubica este numeral 8 del artículo 199.
se ubica en el capítulo quinto, en el título quinto de alteración y suspensión de la relación de trabajo dentro del código. Entonces, dentro del capítulo segundo de la suspensión de efectos del contrato, en ese artículo, en esos numerales, se desarrollan en palabras no técnicas las diferentes licencias o concesiones, ya sean remuneradas o no remuneradas, que dan los empleadores o que solicitan los trabajadores, dependiendo de las diferentes condiciones. En este artículo 199 y sus numerales está la licencia por estudio, está la licencia por maternidad, está la incapacidad que a veces incurren los trabajadores, y en el numeral 8 entonces está la situación de el tema de la fuerza mayor o el caso fortuito. Entonces, esto es importante aclarar y reiterar el hecho de que esta es una disposición que ya estaba y el ministerio simplemente entra a regular para dar la opción a todas las empresas de poder hacerlo, porque el ministerio, así mismo como defiende a los trabajadores, parcialmente debe también como que tirarle la rama o tirarle la soga al sector de la empresa, ya que el gobierno sin la empresa no recibe impuestos y no genera trabajo. Entonces es una relación simbiótica que hay casi como si fuera un engranaje de tres piezas. Entonces, dentro de todo el tema de las suspensiones, es cierto, el ministerio no tiene la capacidad administrativa para responder todas las solicitudes, por eso se abocan al silencio administrativo, que es pues el tema que si en el término que dice la ley no se responde, ya el decreto ha dicho que se dará por aceptado. Pero entonces traigo a debate lo siguiente: ¿cómo hablamos de silencio administrativo si los términos administrativos están suspendidos? Pero eso es para una discusión en otro programa. Solo para hacer la presentación, profe, para su conocimiento, la doctora Lynn es la voz del pueblo. Ella tiene siempre las preguntas que nos hace el público y los representa. Cuéntenos, Lynn. Una pregunta interesante, profe. Cuando se habla de suspensión de trabajo como tal, ¿el empleado está en posición de aceptar o no esta suspensión temporal? O digamos, yo como empleada digo, pues no estoy de acuerdo, prefiero que me suspendan del todo. O sea, ¿cómo sería mi posición? ¿Yo tendría que esperar los 4 meses y nuevamente volver a laborar como si nada ha pasado, o yo estoy en posición de escoger? Dele, profe. Ok, 2 cositas. Primero, nada más para el temita que dijiste hace un momento, Carlos. Yo estoy de acuerdo contigo. Están suspendidos los términos en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en el propio decreto 81, el decreto establece que no están suspendidos los términos para que el ministerio conteste. O sea, que es una contradicción en el propio decreto. Contestando la pregunta acá de mi amiga, tengo que señalar lo siguiente: el trabajador no tiene que ser notificado. Es decir, esa es una solicitud que se hace al Ministerio de Trabajo. Miren, es más, yo me voy a permitir otra licencia. Yo critiqué cuando se dio este decreto, porque este decreto se dio un día viernes y para mí fue una canallada. ¿Por qué una canallada? 4:30 de la tarde. Sí, porque se da el decreto en donde dice, hey, se suspenden, se cierran las empresas y los trabajadores se fueron para la casa sin saber qué iba a pasar. Entonces resulta que el gobierno, ojo, yo no pertenezco a ningún partido, así que esto no es político, lo aclaro para todos. Ok, el gobierno no tomó las previsiones y mandó a los trabajadores en la incertidumbre. Muchos trabajadores ese viernes fueron para su casa y todavía están en su casa y no saben laboralmente qué es lo que operó, porque la suspensión de los efectos del contrato de trabajo se hace la solicitud al Ministerio de Trabajo, pero no se necesita en principio la participación del trabajador, y sobre todo como fue regulado en donde se creó un silencio administrativo, porque el Código de Trabajo ya decía que había que notificar al trabajador, pero con este decreto se elimina esa posibilidad de notificar al trabajador y pasó lo que, mire, de hecho, en otras latitudes lo que se hizo fue, por ejemplo, yo cierro las empresas, permito la suspensión, pero antes de la suspensión obligo a todos los empleadores que le den las vacaciones vencidas a sus trabajadores.
¿Para qué? Para que los trabajadores se fueran con un par de reales en el bolsillo para su casa y después que se suspendieran los efectos del contrato de trabajo. Pero acá se suspendieron los efectos del contrato de trabajo. Ojo, algo que se me pasaba y se quedaba en el tintero. Y es que también el decreto 81 del 2020 establece que todos los trabajadores que se les ha suspendido los efectos del contrato de trabajo inmediatamente pasan a la lista de los beneficiarios del bono solidario. Al igual que todos los trabajadores de la construcción que pertenecen a la CAPAC Suntra, de acuerdo al convenio CAPAC Suntra que se firmó el día 20 de marzo a las 7 de la noche en el Ministerio de Trabajo, en donde pactaron que todos los trabajadores de la construcción se les iba a dar o adherir a la lista del bono solidario. No sé si quieres, van a pasar a otro tema, porque yo sí quiero entrar en un tema fundamental y que estoy seguro que Carlos, ahora sí lo dije bien, mi amigo, sí, va a comulgar conmigo en ese sentido. Que entremos a otro tema, otra preguntita más. Con el tema de las adendas de trabajo, cuando hablamos de las reducciones de las horas laborales, ¿es necesario que exista la adenda del contrato como tal, o estas reducciones se pueden dar de manera verbal? ¿Iba a contestar, Carlos? Sí, es que había apagado el micrófono. Okay. En materia de derecho del trabajo, todo lo que se da verbal es casi ilegal o es en perjuicio del empleador. Por eso es que todas las instrucciones, todas las modificaciones que se dan a las condiciones de trabajo se deben hacer por escrito. Por eso es que en el decreto que mencionaba el profesor Guillermo, en donde se establece la posibilidad de reducción de jornada, imponen un modelo de mutuo acuerdo, o sea que se debe dar por escrito, y esto debe ser registrado en el Ministerio de Trabajo, aportando a la documentación que comentó hace un rato el profesor Guillermo, el contrato de trabajo original. Ok, listo. Ahora sí entremos en materia, profe. De hecho, nomás para también ampliar, además de la posibilidad de la reducción de la jornada laboral, y de hecho creo que ustedes también lo hicieron en la universidad, está la posibilidad de hacer adendas de trabajo para realizar la prestación del servicio a través del teletrabajo. Entonces, allí también tiene que hacerse a través de adenda, en la cual se permite incluso, lo que ocurre es que según la ley 126 del 2020, que regula el teletrabajo, de hecho, tiene que hacerse por adenda, y que el empleador tiene que garantizarle al trabajador el equipo tecnológico para prestar ese servicio de teletrabajo, y adicional tiene que garantizarle y pagarle la banda ancha correspondiente para que usted pueda realizar ese servicio. Eso en relación a la ley 126. Pero mire, yo quería referirme, ¿se fue todo el mundo? No, él está escuchando, solo que la pantalla está... Ok. Hay un tema que la gente ha pasado desapercibido y tiene que ser objeto de un solo programa, y es el tema relacionado a la Caja del Seguro Social. Les voy a explicar por qué es tan importante lo que les voy a compartir. Cuando se da la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, también se suspende la obligación de las cuotas de seguridad social. A ese trabajador, lógicamente, no va a generar dinero, y al no generar dinero, lógicamente, no tiene que pagar seguro social, y el empleador tampoco. Es decir, entonces ese porcentaje de la cuota obrero patronal, adicional el porcentaje de la cuota de riesgo profesional, no llega a la Caja del Seguro Social. Miren esto. En la construcción se calcula que son 60.000 trabajadores que suspendieron los contratos, perdón. En el área de los casinos son 4.000. Se calcula que en Copa están pidiendo 4.000. Números gruesos. Yo les puedo garantizar lo siguiente: la Caja del Seguro Social va a dejar de recibir aproximadamente $50 millones mensual en concepto de cuota obrero patronal. Y no han visto eso. Entonces, por ejemplo, en República Dominicana, cuando se dio la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, se creó una norma, o cuando se dio la reducción de la jornada laboral, en donde se mantenía la obligación de pagar la cuota del Seguro Social diferida en 3 años después de que se levantaba la suspensión. Es decir, si usted como empleador quedó debiendo $300 esos 3 meses, usted tenía 3 años para pagarlo. Eso garantizaba la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Pero aquí en Panamá, lastimosamente, no se dio eso, y debemos recordar que las pensiones por vejez, pensiones por incapacidad y todo lo que el Seguro Social paga, lo paga producto de los ingresos que recibe de la cuota del Seguro Social, además de lo que tiene depositado en los bancos privados del Banco Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente, no probablemente, seguramente
nos veremos abocados a una discusión de la reforma a la Ley 51 del 2005, producto de los problemas económicos que ya tenía la Caja del Seguro Social, pero que evidentemente se van a ver agrandados mucho más, producto de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, que era necesario, perfectamente necesario, pero que no se tomaron las previsiones para de alguna manera garantizar los activos de la Caja del Seguro Social. Entonces, tenemos que abocarnos a ese tema. Bien, profe, ahí cambiando un poquito del tema, no sé si el profe Virsi tenía un aporte, veo que tiene el micrófono cerrado, profe, no sé si lo... Sí, lo cierro por temas técnicos de no hacer feedback a los aportes del profesor Guillermo, pero todo lo que ha mencionado con relación al seguro social es totalmente cierto. Decía, no me acuerdo qué autoridad en una de las tantas conferencias de prensa que hemos tenido todos los días, que si los empleadores dejan de hacer los aportes al seguro social, el seguro social administrativamente tendría que utilizar las reservas, y que eso obviamente conduciría a un adelanto a la discusión para la reforma a la ley del seguro social, que ahorita mismo hay que hacerla en 2023, porque es de lo que desde 2005 se sabe, que en 2023 había que volver a revisar. Pero con esta situación se está adelantando un poco más. Y bueno, o sea, el tema de las jubilaciones es un tema sensitivo porque una gran parte de la sociedad es jubilada, otros están más cerca de jubilarse y otros estamos en camino de forma u otra. Entonces es un tema que hay que prestarle cuidado y ver de qué manera se hacen llegar a las autoridades los comentarios que se dan en estos programas de opinión, en donde se tocan pues temas a veces un poco complicados, pero estamos a tiempo de solventar estas situaciones, porque incluso por la estructura del sistema CIPE, creo que las empresas igual están obligadas a hacer reporte de las planillas. Entonces, o sea, ver de qué forma ellos pueden salvar la situación en ese sentido. No, sí, la verdad es que es un tema bastante importante con respecto a lo que esperamos a futuro como sociedad, el tema del seguro social, y que se viene debatiendo desde hace buen tiempo su capacidad de poder mantenerse en el tiempo, y creo que es un debate eterno en ese sentido. Ahí nada más haciendo un giro un poquito con el tema, podríamos tocar en el espacio que nos queda también el tema del teletrabajo, profe. No sé si nos podrían apoyar ahí, aporte el profesor Castillero con respecto al famoso tema del teletrabajo, novedoso, digamos, en lo que es el aspecto laboral en la República de Panamá, y que, bueno, tiene también unos procesos de ley que son bastante interesantes para su aplicabilidad. Cuéntenos, profesor Castillero. Sí, claro. En términos generales, el teletrabajo nace por la petición, casi que una ley que se crea para una o algunas empresas que ya estaban operando de esta forma, pero no tenían un marco jurídico que les permitiera operar con tranquilidad. Entonces, pues el 18 de febrero se crea la ley 126 que regula el teletrabajo y modifica un artículo en el Código de Trabajo de Panamá. El teletrabajo no es más que la prestación de servicio a beneficio del empleador desde la casa. O sea, en vez de yo trasladarme a una oficina a brindar un servicio, yo lo hago desde mi casa en un horario a través de una computadora, en donde existe la posibilidad de que se mida qué es lo que yo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Ya las plataformas y la tecnología lo permite. Y para muestra un botón esta conferencia. Yo no sé en dónde está el profesor Guillermo, no sé dónde está el profesor Ogami, no sé dónde está Lynn, pero estamos aquí reunidos en la pantalla de la computadora o el celular, dependiendo de cada uno. Entonces, esto brinda la oportunidad de que las empresas puedan operar de forma virtual o remota. Eso en sí, en reglas generales, es el teletrabajo. Y en cierta medida, profesor Castillero, con respecto a ese aporte que ha realizado, también el teletrabajo pone entredicho aquella actitud eterna de que es necesario el marcaje, etcétera,
y pone entonces en contrapeso otro tema que es la capacidad de producción del capital humano en ese sentido. El personal No, total. a nivel de producción es que se puede medir su rendimiento dentro de la empresa y no necesariamente un horario estrictamente laboral. Da otra alternativa al empleador en ese sentido. Totalmente le da la alternativa y bueno, o sea, hay formas de medir o de tener sistemas de marcación, porque ¿qué pasa? Nosotros aquí en Panamá pensamos, estoy en teletrabajo, entro a las 8, pero a las 7:45 me pongo a cocinar el desayuno. Entonces, o sea, es un tema que debemos tener la disciplina de entender como trabajadores que si estamos teletrabajando es idénticamente igual a que si estuviera en la oficina, nada más que lo hago desde mi casa, porque las empresas que están en modo teletrabajo miden la productividad a través de correos, hay softwares que miden la actividad de la persona desde la computadora. Y cuento la anécdota de una conocida que está en modo teletrabajo. Ella trabaja en una firma de abogados y esta firma está operativa a través de la modalidad de teletrabajo, pero hay una particularidad. Las únicas plataformas que corren bien en la computadora que le facilitó el empleador son las de las instituciones del Estado y la plataforma de correo de la empresa. Si trata de ingresar a su correo personal desde la computadora le da problemas. Si trata de hacer una investigación en Google de cualquier tema, la computadora da problemas. Entonces esto invita al trabajador a tener que enfocarse en lo que se tiene que enfocar durante la jornada, porque no llamemos engaños. Todos sabemos aquí que la jornada de trabajo es de 8 horas, pero el trabajador está pendiente a ver dentro de las 8 horas qué puede hacer que no sea de trabajo, que es una actitud a la que hay que cambiar. Profesor Guillermo, en base a la línea que ha venido manejando el profesor Castillero, también le quisiera preguntar, porque es muy común con este tema del teletrabajo que también tiene ciertos efectos bien particulares, como por ejemplo suena chiste la persona que se golpea el dedo con la nevera dentro de la jornada que supuestamente está establecida para trabajo, el tema del riesgo. Entonces hay varios elementos puntuales que de repente usted podría ampliar un poquito en ese sentido. No sé qué aporte tendría, doctor. La ley 126 de hecho fue llevada a la Asamblea Nacional a través de, si no me equivoco, el diputado Fernández, que de hecho también llevó la ley que no se el proyecto de ley que no se ha aprobado respecto a las plataformas de mensajería digital. Ok, debemos señalar lo siguiente. Yo, de hecho, tuve una reunión donde estuvo la ministra y le planteé 5 aspectos negativos de la ley del teletrabajo. Lo primero que tengo que indicar es que la ley del teletrabajo como concepto es bueno. De hecho, yo hace 10 años escribí una monografía sobre el teletrabajo. En el año 2002 ya la Comunidad Económica Europea legisló sobre el teletrabajo. En el año 2008 y 2009 Costa Rica y Colombia, nuestros países fronterizos, ya legislaron sobre el teletrabajo. Es decir, nosotros vamos tarde. Sin embargo, nosotros fuimos el primer país que teníamos algo parecido. A través de la Ley 1 de 1986 se derogó el trabajo a domicilio, que era algo parecido al teletrabajo, con la única diferencia que no eran sistemas tecnológicos. Voy ya al debate en términos generales. Miren, repito, el teletrabajo es bueno y de hecho es una herramienta que si no hubiéramos tenido en este momento se cae el país. Sin embargo, tenemos que aclarar lo siguiente. Nosotros pedimos en su momento que esta ley fuera reglamentada de manera correcta, porque, por ejemplo, el tema de las horas extraordinarias queda abierto. ¿Cómo nosotros los trabajadores vamos a garantizar efectivamente el trabajo en jornada extraordinaria? El tema de los riesgos profesionales, de hecho, el presidente de la República presentó una objeción por inconveniente y la modificaron, y el tema de riesgo sigue siendo abordado igual que los trabajadores ordinarios. Sin embargo, tenemos temas como, por ejemplo, la ley de teletrabajo crea un concepto que se llama el concepto de la reversibilidad de la relación de trabajo. Un concepto que no existe en el Código de Trabajo. ¿Y en qué radica esto? Por ejemplo, Ogami, tú eres un trabajador presencial, es decir, tu trabajo es que tienes que ir allá. Y yo te digo, Ogami, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas ahora un teletrabajador y que trabajes desde tu casa.
hacemos una adenda al contrato de trabajo que permitiría la modificación de la prestación del servicio presencial a una prestación de servicio no presencial a través del teletrabajo. Sin embargo, en la ley 126 quedó claramente establecido que, por ejemplo, la empresa unilateralmente, sin que el trabajador diga que sí o que no, puede revertir la relación laboral y un mes después decir, te ven acá, Ogami, yo quiero que tú regreses a hacer trabajo presencial, y el trabajador no se puede negar. Y si se niega, puede ser considerado desobediencia a órdenes y causal de despido. Pero pregunto yo, si Ogami, si tú hiciste una adaptación en tu lugar, en tu casa, invertiste en esto, el otro, para efectivamente tener un lugar para trabajar o teletrabajar, y después te digan, regresa a la empresa, entonces ¿quién te paga esos gastos? De igual forma, la misma ley de teletrabajo establece que el empleador y el trabajador se pondrán de acuerdo respecto a quién asumirá los gastos, producto del aumento de luz eléctrica, del internet, etcétera. Y en la realidad sabemos, todos los que estamos aquí, que el trabajador y el empleador nunca se ponen de acuerdo en nada. El empleador dice y el trabajador simplemente obedece. Entonces, la ley es buena, el concepto de teletrabajo es bueno, pero creo que debe, y no se ha podido reglamentar, porque de hecho la ley fue en febrero y la crisis nos cayó enseguida y no hubo la oportunidad de reglamentarla, pero creo que si se da una reglamentación correcta sería beneficioso. Miren, en Colombia y en Costa Rica, la ley del teletrabajo tiene una razón de ser. Y de hecho, en Costa Rica, cuando se creó la ley, en la exposición de motivos, dice, se crea para las comunidades o los sectores vulnerables. ¿Cuáles son los sectores vulnerables? Por ejemplo, imagínese usted, mi amiga, que es la única dama del grupo, que usted tenga un niño de 3 años y resulta que a usted le ofrecen un trabajo de $600, pero resulta que a la que le cuida el niño le cobra 300. Entonces usted comienza a sacar cuenta, 300 la que me cuida el niño, más el pasaje, más la comida, me quedan 100, para eso me quedo cuidando del niño. Entonces, la ley de teletrabajo se creó con el propósito de que fuese una fuente posible de ingresos para esa madre cabeza de hogar, para que no tuviese que ir a trabajar. O por ejemplo, se creó con el propósito de que ese privado de libertad que está en la cárcel, en vez de ser una carga para la sociedad y para la esposa, para el esposo o para su familia, fuese productivo a través de la creación de mecanismos. ¿Para qué? Para que él teletrabajara desde el centro, creando la oportunidad de que se rehabilitara y que efectivamente generara ingresos. Es decir, la ley del teletrabajo es excelente, pero tenemos que regularla para que no sea objeto de abuso de parte del empleado. Esto sin hablar del estrés, etcétera, ¿no? Bien, para ir un poco ya... Urgente la reglamentación, disculpe que le interrumpa, profesor Ogami, urgente, y más que todo en la parte esta, ¿no?, de los gastos en que incurre uno como trabajador para brindar el servicio, adecuación de velocidad de internet, el consumo de energía eléctrica. Gracias a Dios estas son cosas que pueden ser medidas y se pueden prorratear y establecer por ley, o sea, un promedio, cuánto consume un trabajador conectándolo con su computadora 8 horas al día durante un mes. Eso aumenta el 30% el consumo de energía, listo. Ese aumento que se vea reflejado como a modo de reembolso para que la empresa pueda tener también opciones para aumentar sus flujos de gasto y mejorar sus declaraciones de renta, no sé, pero o sea, hay vías para que el trabajador no tenga que cargar con las consecuencias del teletrabajo. Perfecto. Para ir entrando en nuestra parte de cierre, lo que hemos llamado nosotros como el segmento de sentencia, preguntas puntuales directas a los invitados. En este caso empezamos con el profesor Guillermo. Profesor Guillermo, en base a lo que hemos venido tocando, el tema del derecho laboral en estos tiempos de cuarentena con la grave crisis del coronavirus, ¿qué cosas usted considera puntuales debe hacer el Estado ya como medida urgente? ¿Qué usted recomendaría para políticas en materia de derecho laboral? El Estado está hablando de dinero por aquí, millones por allá. De hecho, se calcula que son los últimos 3.800 millones de dólares. Lo que debe hacer el Estado es inyectar a los sectores de la economía más vulnerables, pero que esa inyección no sea para los gastos de la empresa, sino que también, de alguna manera, revierta en efectivamente mantener las fuentes de empleo. Eso es lo fundamental acá, porque al final de la cadena de la relación de trabajo, el afectado siempre va a ser el trabajador. Y esa inyección económica tiene que beneficiarlo a ellos. Profesor Carlos, usted tocó el tema de que recibe muchas consultas por parte de trabajadores. En estos tiempos de crisis, ¿qué medidas serían las principales que puede tomar un trabajador o qué cosas debe saber en cuanto a derecho laboral, tener a mano de momento en estos tiempos de crisis, profe? Bueno, bien decía esto lo aprendí el profesor Pedro Fuentes en mi clase de Introducción al Derecho en la Universidad de Panamá. Él se hizo abogado producto de que vio a su papá pegado al Código de Trabajo toda la vida.
y que de esa forma pues es la mejor manera en que los trabajadores nos podemos defender o sea, pueden defender de los empresarios, que es con el Código de Trabajo en la mano. Bien dijo el general Torrijos cuando lo otorgó: les entrego esta herramienta para que se defiendan y bien pendejos son si se los quitan. Y me disculpo por lo vernacular de la expresión, pero así fue como dicen que dijo el general. Entonces, esto es mi recomendación: documentense, estén pendientes de la Gaceta Oficial, allí sale todo lo que se puede y lo que no se puede. Tengan a mano el Código de Trabajo, asesórense, consulten. Bien decía también el general: el que más consulta menos se equivoca. Y al final el ministerio tiene las herramientas digitales para poner las quejas y los reportes, porque también están los empresarios al día para ver cómo le sacan la vuelta a todo. Entonces, esto es una cuestión de pelar el ojo, como se dice, y no dejarse. Tengo una consulta de acá de la voz del pueblo, antes de finalizar, con el tema se me va la palabra, creo que se dice contingencias sanitarias en las empresas. Si un trabajador está expuesto y la empresa realmente no está cumpliendo con la parte sanitaria, ¿qué medidas puede optar el trabajador como tal? Reportarlo a la Dirección de Inspección de Trabajo del Ministerio para que le caigan unas visitas bien agradables que son bien difíciles de zafar. Y en estos tiempos más. Okay. También se legisló respecto a ese tema y el Ministerio de Trabajo hizo obligatorio la creación de lo que se llama los comités de higiene y seguridad COVID-19, en donde un número paritario entre trabajador y empleador deben crear un comité con el propósito de realizar recomendaciones al empleador concerniente a todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Y al final del día, si el empleador no hace caso a esa sugerencia de este comité de empresa, entonces procede lo que dice acá el compañero Carlos, en el sentido de que se pueden hacer las quejas, que de hecho se habilitó a través del decreto ejecutivo número 8687, la posibilidad de presentar quejas vía virtual al Ministerio de Trabajo. Profesor Guillermo, en esa misma línea del empleador, en estos tiempos de crisis, desde una perspectiva laboral, ¿qué puede hacer la empresa para contribuir al tema social? Yo no diría tanto la empresa, Ogami. Yo creo que al final del día, todo esto, que repito lo inicialmente señalado, que nadie quiso, pero todos tenemos que afrontar, lo que tenemos que abocarnos, empresa, gobierno y trabajadores, a un gran diálogo nacional tendiente a buscar la mejor salida posible con el propósito de que todos salgamos bien librados. Es un ganar-ganar. En el camino todos vamos a perder un poco, sí, pero al final el tiempo nos hará recuperar lo que ese impas, producto del diálogo, nos ha hecho perder. Bien, periodo para conclusiones. Antes de eso, no sé si Lynn tenía alguna consultita por ahí. Al momento de la reanudación de las actividades laborales, deben nuevamente tomarse en cuenta el tema del contrato original, qué sucede con el tema de la adenda, o sea, a partir de digamos, reanudamos y a la siguiente quincena nuevamente vuelve todo a la normalidad, o a la empresa se le da un periodo. Al día siguiente. Okay. De inmediato, apenas se publique en Gaceta Oficial, al día siguiente todos a la calle a trabajar. Con excepción en la medida en la que vayan habilitando, porque también la reactivación entiendo que va a ser gradual. Primero reactivarán la construcción y así todas las actividades, ¿no? Pero hay que seguir estando pendiente a las noticias de estas reactivaciones y en contacto también con su empleador, porque si bien es cierto, la relación está suspendida, pero no quiere decir que ha terminado. Entonces, es una parte importante que aclarar. Ok, mira, en cuanto a la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, al día siguiente los trabajadores tienen que ir a trabajar. En cuanto a la reducción de la jornada laboral, al día siguiente tiene que retomarse nuevamente la jornada laboral que se modificó producto de la crisis. Sin embargo, en materia de adenda, producto del teletrabajo, no. Allí sí, por ejemplo, si usted, Ogami, hizo una adenda para teletrabajar, entonces eso se tendrá que modificar en atención a que el empleador y el trabajador quieran retomar entonces el trabajo presencial. Perfecto. En otra adenda. Así es. ¿Quedó clara, Lynn?
Claro que sí. Excelente, entonces abrimos un breve compás para conclusiones. Le cedemos inicialmente la palabra al profesor Carlos. Bueno, a modo de conclusión, quédense en casa. Ya es fundamental repetirlo, ya se está repitiendo en todos lados, a todos los oyentes, quédense en casa. Existen las herramientas tecnológicas para propiciar el quedarnos en la casa. Si tenemos que hacer una investigación, tenemos internet, tenemos las redes sociales para poder distraernos un poco. Son momentos de mucha ansiedad, pero debemos todos desarrollar la resiliencia, que es pues la actitud de abstraerse o no ocuparse de lo que no podemos resolver. Ni los que estamos en esta conferencia, ni los que las van a estar escuchando pueden resolver el problema del coronavirus. Entonces lo que debemos hacer es enfocarnos en otras cosas, en relaciones interpersonales con nuestros familiares, buscar a nuestros familiares, utilizar este tipo de tecnologías para hacer los días más llevaderos, que juntos, quedándonos en casa, vamos a poder superar esto y reactivar el país. Excelente, profe. Le cedemos la palabra a doctor Guillermo. Bueno, en este momento yo creo que decir algo distinto a quédese en casa es impertinente. Sin embargo, resulta que nosotros también tenemos o no podemos perder de vista que Panamá tenía un desempleo al momento de la explosión de la crisis de 7.1%. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el desempleo va a subir entre el 25 y 26%. Según el Ministerio de Trabajo de Panamá, va a subir al 20-21%. Yo más estoy de acuerdo con la OIT. Independientemente de quién tenga la razón, eso va a significar, compañeros todos, que va a haber una gran cantidad de desempleo, que va a generar una gran cantidad de problemas de naturaleza social. Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer nosotros es tener la mejor cara a esto, prepararnos para lo que viene. Y entonces, si tenemos que hacer sacrificios, me refiero a todos los sectores, tendremos que hacerlo para caminar juntos de la mano en procura de un mejor Panamá. En efecto, como ha mencionado, se trata de un tema de parte y parte, ¿no? Tanto el empleador como el empleado, desde una perspectiva laboral, deben ceder en estos momentos ante ciertas circunstancias, y creo que en la medida de lo posible, hablo a grosso modo, pareciese ser que se está dando de esa manera. No han existido mayores inconvenientes, quizás algunos detalles que han podido ser mejorados, temas que han podido ser más eficientes, pero en cierta medida creo que se ha tratado de mitigar un poco el impacto de esta situación actual, pero que al final del día, como bien mencionó el profesor Guillermo, lo que se viene a futuro quizás sea un poquito complicado, y desde una perspectiva social, el aporte que el Estado pueda hacer en ese sentido y el aporte que hace cada uno en el día a día. Así que, Lynn, le cedo la palabra para el cierre de bueno, agradecida de verdad con los tres por su amplio conocimiento en todo el tema de derecho laboral. Creo que el enemigo más grande que tenemos cada uno de nosotros es estar desinformados, y más en este tema sobre el derecho laboral. Existen muchos trabajadores que tienen diversas situaciones, y bueno, esperemos que con nuestros aportes poco a poco podamos ir culturizando y enseñándole al pueblo pues cómo deben, más que todo, cumplir con su deber, y también pues exigir sus derechos en los temas laborales. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Esto fue un programa más de Cátedra. Espero verlos pronto, y pues, como ya lo dijeron todos, quedémonos en casa. Saludos. Hasta luego. Gracias. Saludos.